volumen molar del líquido es de 73.4 centímetros cúbicos por mol. ¿Alguna idea? Sí, pues ese es con un factor de corrección de Poynting. Exacto. Entonces, ahí pues lo único, digamos, la forma para verlo pues que sea sencillo es que por lo menos me están diciendo que es acetona líquida, es decir, que estamos hablando de la fase líquida, ¿no? Y en la fase líquida pues nosotros tenemos la forma de calcular esa fugacidad, ¿no? Si nos dicen que es la fugacidad de la acetona líquida pura, es básicamente nos están diciendo que que esa acetona funciona con el estado de referencia de Lewis y Randall, ¿cierto? Y sabemos pues por el estado de referencia de Lewis y Randall nos dice que esa fugacidad del líquido puro que va a ser igual al coeficiente de... No sé, no es... ya me olvidó. Es bar, sí, bar, sí. Ah, pero el de la mezcla. No, es de saturación. Que se puede definir de esa forma, ¿no? Por el factor de corrección de Poynting, ¿cierto? Que es igual a esto, elevado, ¿cierto? La exponencial elevada a la integral que tenemos aquí, que va desde mi estado de referencia para un líquido, decimos desde, si no me acuerdo cómo es la formulita. Yo aquí tengo las ecuaciones, igualmente. Yo a ustedes les pasé estas ecuaciones, igual como para que lo tengan en cuenta. ¿Dónde está? Me olvido. ¿Dónde estás? No lo tengo aquí. Creo que aquí está. Desde la presión, la de saturación hasta la presión del sistema. Pues esta es la de saturación hasta la presión del sistema. Y aquí pues tenemos la función del volumen molar del líquido, ¿cierto? Sobre RT por el diferencial de la presión. Y entonces pues esa es la forma en la que se calcula para para un líquido puro, ¿cierto? Pero en términos de qué? En términos de que del estado de referencia, o sea, ahí ya nos está diciendo que el estado de referencia pues para la acetona es el estado de referencia de Lewis y Randall. ¿Por qué? Porque me está diciendo que como es un líquido puro, entonces pues indica que prácticamente está como un solvente, ¿cierto? Entonces cuando está en solvente, pues, recordemos que con solventes el estado de referencia que mejor se acomoda para calcular la fugacidad es la de Lewis y Randall. Si estuviera como un soluto, en el caso pues tiene que estar en una mezcla pues para hablar de solutos, se utiliza el estado de referencia de Henry, que es más apropiado. En 100 Kelvin y... no, 100 bar. 100 bar y 382 grados Kelvin. Me están dando el volumen molar, ¿no? El volumen molar del líquido es 73.4 centímetros cúbicos mol a la menos 1. Listo. Entonces, pues de aquí, lo que yo le había explicado cuando vimos las correcciones cuando vimos la corrección de Poynting por acá, aquí. O sea, no tuvimos que la forma para calcularlo era de esta forma, ¿cierto? Que es ya la que tenemos aquí. Y que es el factor de corrección de Poynting y que está en términos de sus presiones y su coeficiente de fugacidad en el estado de saturación porque está cerca del estado de referencia. Y decimos que para los líquidos, pues el factor de corrección a presiones menores a 100 bar, o sea, cuando están por aquí, tienden a ser 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar aquí el ejemplo, es 382. Miren aquí este 300 y pico, mira que aumenta la temperatura, va por acá, ¿cierto? Más o menos esta línea de 300, 182, una línea pues que va a estar más abajo, ¿cierto? Una isoterma más abajo. Y cuando está en 100, póngalo aquí, pues tiende a estar aquí, ¿no? Va a estar a ser 1 la imagen cuando tiende a 100. Entonces,
¿Qué podemos hacer? Podemos despreciar ese factor de corrección, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo que dijimos, ¿no? Que se va a encontrar muy, pues que bastante 100 bares o menos, entonces se puede despreciar ese factor de corrección y entonces nos va a quedar una expresión de esta forma. ¿Para qué hacemos eso? Para simplificar los cálculos, la verdad, porque también lo podríamos hacer con el factor de corrección, pero pues esto por lo menos nos va a dar por ahí 1.00001 o algo así, entonces pues da lo mismo. Sí, eso nos va a dar 0 punto y pico. Bueno, si ya la profesora lo pide, sí, pues porque ya ahí te está dando el volumen molar, sí. Pues es sencillo, ¿no? Pues tampoco es algo del otro mundo. Aquí nos están dando que el volumen molar es 73.4, ¿cierto? Es decir, que es constante, es decir, que esto sale de la integral con el R y el T, porque es una presión, es una constante, pues constante, y la temperatura también es constante, ¿no? Entonces sale la integral y se hace el diferencial de la presión, que es P menos P de saturación. Entonces nos queda esta expresión. Es como generalmente suele realizarse, pues, eso de se suelen realizar los cálculos, pues, en términos, se hacen así, ¿no? Y pues ya solo reemplazar los datos, ¿no? Te dan la presión de saturación, como se halla. Pues entonces, tenemos una formulita por allí, ¿cierto? Que ustedes muy bien conocen, y ustedes muy bien conocen, que es la ecuación de Antoine, ¿no? Que me dice que la presión de saturación, el logaritmo de la presión de saturación es igual a ¿qué? Al A del I, ¿cierto? Menos el B del I sobre el C del I. Creo que aquí es más la temperatura, ¿no? Creo que así es la ecuación de Antoine, ¿no? Entonces, sencillo, ¿no? Entonces tenemos, para calcular esas presiones de saturación, pues tenemos que sacar los coeficientes de la ecuación de Antoine para la acetona. Y entonces, pues nos quedaría una expresión, pues, un poco más larguita, que va a ser así, ¿no? Y de saturación, digamos, abajo, por el exponencial de ¿qué? El exponencial de esto, pues aquí ya despejando la presión de saturación, ¿cierto? Por otro exponencial, lo voy a poner así, de esto, ¿no? Y ya sabemos que eso es una cosa así. Decimos que la presión de P menos la presión de saturación, que es que, nuevamente, este exponencial. Nos queda una cosa así más o menos. ¿Cierto? Es una ecuación un tanto larguita. Nos queda una expresión así. Y ya lo único que nos queda es reemplazar valores. ¿Listo? Como hallamos este coeficiente de fugacidad en saturación, pues ustedes ya conocen cómo hallar esos coeficientes de fugacidad, ¿no? Entonces tenemos dos formas de hallarlo, por correlaciones generalizadas, lo podemos hallar en ecuaciones de estado o lo podemos hallar con tablas. ¿Listo? Ustedes ya pues me dirán cuánto pues generalmente se va a dar este valor. Probablemente, no, pues eso ya no podría saber con facilidad cuánto daría. Pero entonces, ¿sí entendía el proceso para calcular esta fugacidad? Sí. Listo, perfecto. Entonces, aquí solo es encontrar estos valores. Estos valores, pues, si es en un examen, pues claramente se los van a dar. O en el libro de Koretsky está, este valor se los dan. La temperatura también, esto también. Pues la presión también se la están dando, son 100 bares. Y pues esto es lo mismo. Lo único que pues no tienen que, les falta como buscar es ese coeficiente de saturación, ¿no? Pero pues ya tenemos bastantes. Por ejemplo, tenemos la ecuación de Lee-Kessler, que yo creo que es la más sencilla, ¿cierto? Que tenemos que el logaritmo en base 10 de ese, coeficiente de fugacidad, ¿cierto? De I, va a ser igual que al logaritmo en base 10 de ¿qué? De el coeficiente de fugacidad de I super 0, ¿cierto? Sí, que conocen así,
más el factor acéntrico omega, ¿sí? Por el logaritmo en base 10 del coeficiente de fugacidad de phi super 1. Bueno, yo no me sé realmente esta expresión. Voy a verificar que sea esta. Bueno, aquí las tengo. Sí, es así. Entonces, es así. Y pues sencillo, ¿no? Pues, digamos, ya para reemplazarlo me queda que el coeficiente de fugacidad de I va a ser igual a 10 elevado a esto de aquí. O sea que finalmente, digamos, para calcular ese coeficiente de fugacidad en la fase líquida va a ser igual a esto multiplicado por esto multiplicado por esto. Listo, se ve como una expresión bien rara, pero la verdad es que no tiene la gran cosa. O sea, aquí ya es como para reemplazar valores. El factor acéntrico también deberían dárselo si es el caso de un examen, o si no, pues en el libro de Koretsky está, de la acetona. Estos phi, pues recuerden que estos phi se calculan ¿con qué? Se calculan con la temperatura y presión reducida. ¿Listo? Entonces, pues como para que lo recuerden, ¿no? La presión reducida, ¿cierto? Se calcula como el cociente entre la presión y la presión crítica, ¿no? Y de manera análoga, pues la temperatura reducida se calcula como el cociente entre la temperatura del sistema y la temperatura crítica. Y estos dos valores De hecho, que... ahí tengo una pregunta. Cuéntame. Es que, pues, o sea, como es el coeficiente de saturación, ¿no se debería utilizar la presión de saturación sobre la P crítica? Bueno, pues sí, o sea, sí. Para hallar este coeficiente, pues en teoría, sí, bueno, es que ahí lo hice general, no para saturación, pero en teoría sí. O sea, como es en saturación, tienen que hallar la presión de hacerlo en términos de saturación, ¿no? Es como la diferencia, sí. Pero pues digamos que en ese sentido, pues como lo puse de manera general de cómo calcular el coeficiente de fugacidad, pues no se haría con saturación, ¿no? Pero recuerden que este aquí, recuerden, yo aquí puse fue el coeficiente de fugacidad normal, ¿no? Pero lo que dice la compañía es cierto, esto habla de saturación, entonces hay que hacerlo en saturación. Y se miran las tablas de Lee-Kessler, ¿no? Con estas presiones y temperaturas reducidas, yo por aquí las tengo. Más atrásito, ¿dónde están? Estas. Entonces, mira aquí, usted mira presión reducida, temperatura reducida, pues lo que les dé, y sacan este logaritmo, ¿no? Lo sacan y harían su coeficiente de fugacidad. Probablemente no les vaya a dar muy diferente a uno, porque está cerca de saturación, y sabemos que para un gas, ¿cierto? Con vapor, la saturación es prácticamente un estado casi que ideal. Entonces, este número les va a dar como 0,99, 0,98, 0,91, más o menos. Les va a dar en ese rango. Por eso generalmente, pues, si la profesora no les diera este volumen de líquido, ustedes desprecian este factor de corrección de Poynting y generalmente este coeficiente se tiende a ser 1. Entonces la fugacidad del líquido puro pues va a tender a ser la presión de saturación, que solo es la ecuación de Antoine. Obviamente eso no en todos los casos, pero generalmente se puede hacer esa aproximación. Y más, digamos, si les pone algún ejemplo de un bioproceso, porque los bioprocesos manejan temperaturas y presiones moderadas. Ahí no hay nada que esté que esté lejos de la idealidad, pues probablemente no. Sí, entonces por eso se utilizan ese tipo de expresiones. Y pues esta es como la fórmula. Ahí ya sí toca solo reemplazar. O sea, ahí ya está todo para reemplazar. Este de aquí lo encuentran con las tablas de Lee-Kessler. Este pues en tablas, en el libro de Koretsky están. Este en la otra tabla de Lee-Kessler. Estos también datos están en el libro de Koretsky. La temperatura también la tienen. El volumen del líquido pues lo da el problema. 73, obviamente recuerden, unidades. ¿Sí? Que eso sea acorde con esto. En la R, pues la constante de los gases, la temperatura, la presión también la tienen, esto también lo tienen. Literalmente solo reemplazar los datos y ahí ya hayan la fugacidad, ¿sí? Entonces, bueno, voy a quitar esto.
el X y voy a ponerlo acá abajito. Eso. Y finalmente, pues esa es la forma en la que se calcularía esa cosa ahí. ¿Sí les quedó claro el proceso? Sí, sí, todo está bien. Listo, entonces, pues no voy a ponerme a hacer el cálculo, pues porque no lo veo necesario, pues eso ya son parte de numérica. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio 2. Dice, consigue una mezcla binaria a 300 Kelvin y 40 kilopascales. La figura muestra la fugacidad de la especie A como función de la fracción molar. Listo, la fugacidad. Use la ley de Henry como estado de referencia para A y de Lewis y Randall como estado de referencia para la especie B. Este ejercicio es típico, me lo pusieron en el parcial. Entonces, yo por aquí está. Estoy seguro que por aquí está. Ese punto es de Koretsky, mírenlo, aquí está. Entonces, pues vamos a copiar esta gráfica y vamos a intentar hacer ese ahí. Listo. Vamos a utilizar recortes. Recortar esta gráfica. De hecho, este ejercicio, digamos, en teoría es bastante sencillo, a pesar de que pues, pueda parecer que no, pero la verdad es que este ejercicio es... em, gráfica de fugacidad versus fracción molar. Y tenemos esta grafiquita que vamos a hacerla más pequeñita. Listo, bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Me piden entonces en la primera, ¿cierto? Me piden en la primera lo siguiente. Me dicen, en la A, me piden hallar el valor de la constante de Henry. Entonces, hallar el valor de la constante de Henry. El segundo es determinar el coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad para la especie A cuando x de A vale 0,4, ¿cierto? Y cuando vale, y cuando XA es igual a 0,8. Listo. Entonces vamos a hacer esos dos en primer lugar. Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan que pueden hallar el valor de la constante de Henry? Mira que nosotros aquí tenemos entonces la fracción contra la fugacidad del líquido en la mezcla, ¿no? La fugacidad de A en una mezcla. Y nos están diciendo que está a 300 Kelvin y 40 kilopascales. ¿Listo? Y aparte me dicen que A, ¿sí? Que para A en el estado de referencia es el estado de Henry. Es decir, que ¿qué? Que me están diciendo que el A se comporta mejor como soluto para calcular esa fugacidad, ¿no? Entonces el estado de referencia va a ser el de Henry. ¿Listo? ¿Alguno tiene una idea de cómo hacer este punto? Sí, ¿Cómo lo harías? pues la profesora ayer nos explicó un pedacito y dijo que debíamos trazar una línea, o sea, en el estado de referencia. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso tiene que ver cuando yo les expliqué esto de acá. ¿Listo? Entonces, miren que tienen esta gráfica, ¿no? Fugacidad de A en la mezcla líquida versus la fracción molar. Entonces, vamos a tener dos tangentes. Una que sea para la regla de Lewis y Randall y otro para la regla de Henry, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues, si se comporta como Henry, como es en este caso A, la línea va a tender a ser tangente cuando tiende a ser cero, ¿no? Porque ya sabemos que el estado de referencia de Henry mejor es para absoluto, es decir, cuando se encuentre en pocas proporciones. Y el estado de referencia de Lewis y Randall pues, va a tender a ser más precisa cuando tiende a ser uno. ¿Por qué? Porque se va a encontrar como solvente. ¿Sí entienden esto? Sí, Y entonces, por ejemplo, como sabemos, estas son las ecuaciones de una recta, ¿no? Este es y igual a x
por la pendiente que es m, y aquí y igual a x por la pendiente que es f. En este caso, pues, entonces, la pendiente de la recta que nosotros vamos a encontrar va a ser el número de Henry, que es lo que nos piden. Y, digamos, si lo hiciéramos con esta referencia a Lewis y Randall, esa recta tangente va a ser la fugacidad del líquido puro, que es del ejercicio pasado que hicimos. O sea, esta va a ser la pendiente, si hiciéramos esa gráfica, la pendiente va a ser este punto, va a ser esto que calculamos acá. Esa sería la pendiente. Pues la aproximación a la pendiente. Entonces, ¿qué hacemos? Como dijeron por allí, tenemos que trazar dos líneas tangentes. Entonces, una, bueno, vamos a trazarla más o menos aquí, ¿cierto? Una tangente aquí, que da más o menos por aquí. Supongamos que da aquí, más o menos, ¿cierto? Igual eso ya es de ojo, ¿no? No es que les vaya a quedar mal, ¿no? Eso es de ojo, realmente. No, será más delgado, eso. Y vamos a trazar otra tangente, ¿en dónde? Pues que venga desde el 0, ¿cierto? Desde el origen. Y que venga por acá, ¿no? Diría que es más o menos aquí, ¿no? Sí, más o menos aquí. Entonces ya tenemos mis dos tangentes. ¿Listo? Entonces vamos a sacar mis ecuaciones. Entonces nos dijeron que para A, ¿cierto? Entonces, para A, el estado de referencia es el de Henry. ¿Listo? Entonces, como para A el estado de referencia es el de Henry, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar. Sabemos que entonces la fugacidad en la mezcla, yo saco aquí, que es lo que tenemos como el Y, ¿cierto? La fugacidad de A en el líquido de la mezcla, esto acá, que es lo mismo que tenemos acá, que ese es el Y. Si el estado de referencia es de Henry, entonces vamos a decir que se va a comportar de la siguiente manera. Va a ser la pendiente que... la pendiente que es el número de Henry, ¿cierto? Por el valor de pues, la variable independiente que es X, ¿cierto? Que es pues el eje X. Entonces tenemos que encontrar la pendiente. Entonces vamos a simbolizar. Esto va a tener la forma y igual a mx, ¿cierto? Y sabemos que la pendiente de una recta m se calcula como ¿qué? Se calcula como el delta, ¿cierto? De la variable dependiente sobre el delta de la variable dependiente. Y en ese orden de ideas, entonces vamos a decir que la pendiente que es h de a, ¿cierto? Que es mi número de Henry, que es el que nos piden, va a ser igual a ¿qué? Al cambio de la variable dependiente. Es decir, que tenemos que, lo que nosotros decíamos, bueno, aquí que decíamos cuando vimos álgebra de funciones, decíamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos esto aquí, ¿cierto? El 2, ¿cierto? Menos la fugacidad en 1 sobre mi x2 menos, bueno, mi x, no, mi x de a2 menos mi x de a1. Y entonces aquí lo único que nos hace falta es reemplazar la otra. Entonces, vamos con el x, que es más sencillo. El xa2, ¿cuál es? Pues vamos a tomar dos puntos de esta recta. Entonces cogemos el origen y aquí donde intercepta, es la forma más fácil de verlo. ¿Por qué? Porque xa va desde 0 hasta 1. Entonces, pues el delta va a ser de 0 a 1. ¿Cuánto es? El delta siempre va a ser 1. Porque es 1 menos 0. O sea, este xa siempre va a ser, este xa1 siempre va a ser 0. Pues sí. Ustedes lo podrían hacer, por ejemplo, con este 0,3. Claro, también vale, ¿no? Coger el punto 0,3,6 y el punto 1,20. Pero pues es más fácil coger el punto 0,0 y el punto 1,20. ¿Por qué? Porque como es el 0,0, los deltas pues, restado con 0 pues me da el mismo número, ¿no? ¿Y aquí qué va a hacer? Pues la fugacidad del líquido 2, es decir, en ese punto que es 1,20.
Entonces es 20 kilopascales menos, y la fugacidad del líquido puro en el estado 1 es el origen, es decir, vale 0. Por eso es más fácil, ¿no? Por coger el origen, pues 20 menos 0 y 1,0, pues únicamente va a estar dado por el punto acá. El incremento va a estar únicamente dado por este punto acá. Por lo tanto, el valor de la constante de Henry para el A va a ser aproximadamente, bueno, aquí sí falta poner aproximadamente, ¿no? Porque esto es, bueno, asintóticamente, esto es pues una aproximación, no gráfica, porque sabemos que, miren, pues, si se dan cuenta, pues la gráfica no es muy lejos de la idealidad, la gráfica real. Nosotros hacemos la aproximación pues con los estados de referencia, ¿listo? Entonces da 20, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues miren, cuando yo trazo la tangente, ¿cierto? El número de Henry que va a estar dado por el intersecto con 1. Y lo mismo con el número de la fugacidad del líquido puro, pues va a ser justamente ahí donde se corta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues va a estar dado con 40, ¿sí? 40 va a ser, hagámoslo de una vez, pues, bueno, no, pues no, de pronto no lo piden luego. La tangente, aquí no vamos a cortar con este y decir que este es la fugacidad del líquido puro, no, la fugacidad del líquido puro va a ser en 1 también, porque sigue siendo la pendiente, ¿no? Y la pendiente, pues, sí va a cambiar un poquitico porque, pues, es la pendiente con respecto acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, dime. Ujú. Ok. No, eso realmente depende del sistema. Depende de cómo sea no, depende de cómo sea esta gráfica, ¿sí? Lo único que uno tiene que saber para poder calcularlo es que uno tiene que sacar la tangente cuando está cerca a 0 para el número de Henry y cuando está cerca a 1 del número de Lewis y Randall. ¿Listo? No necesariamente te guíes de la gráfica porque la gráfica puede variar. Como te das cuenta, aquí la gráfica de Henry dio, el número de Henry daba mayor al de la fugacidad, ¿cierto? Porque esta gráfica era así. Pero esta como era al contrario de la del ejercicio, pues claramente, entonces el número de Henry va a quedar menor al de Lewis y Randall, la fugacidad del líquido puro. Entonces, realmente no es una regla que queda abajo o arriba, eso depende realmente del sistema. De pronto esta gráfica pues es diferente a otras gráficas, nunca van a dar iguales, pero pues la única regla como en la que te debes guiar es la tangente en los extremos, en 0 y en 1. En 1 para Lewis y Randall y en 0 para Henry. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, aquí la fugacidad del líquido puro te va a dar 40. ¿Por qué? Porque para la regla, bueno, pues cercanamente 40, ¿no? Porque recuerden que tienen que hacer este incremento si ya no es 40 netamente, ¿no? Porque aquí no cortan 0. Si corta en, digamos, eso es 3 más o menos, ¿no? Entonces, vamos a ver si por aquí en el ejercicio está calcular lo otro, a ver. Determina el coeficiente de actividad para especies. No, bueno, aquí no me piden más. No me piden el número, la fugacidad, no. No me piden la fugacidad del otro, pero pues hagámoslo, ¿no? Como para repasar. Entonces decimos, para B, el estado de referencia es el de Lewis Randall. Bueno, sí, Lewis y Randall. Es de Lewis y Randall. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues lo mismo. Planteamos, entonces planteamos la misma cosa acá, solo que aquí ya no va a ser el número de Henry, sino que la fugacidad del líquido puro, que es este acá, ¿no? Ya lo conocemos porque este fue el que calculamos en ese primer punto. Listo. Y entonces lo mismo, pendiente, entonces hacemos la misma aproximación. Y igual a m por x, donde m pues ya lo van a conocer, ¿no? Entonces decimos que la fugacidad de A, por eso las gráficas son más sencillas, ¿no? Porque las gráficas
no me van a poner a hacer todos estos cálculos. Lo que pasa es que no existen gráficas para todo esto, para todos los sistemas. Y entonces, pues venimos acá, ¿cierto? Fugacidad de al pura, y entonces va a ser, vamos a hacerla de una, ¿sí? Entonces va a ser este punto con este punto, por ejemplo. Entonces cogemos el punto 1,40, entonces se le lleva a ser 40 kilopascales menos el de acá, que digamos es el punto 0,3, pongamos. Entonces, 3 kilopascales. Y este es el punto, pues, 1, y este sí el punto 0. Entonces sería 1 menos 0, 1. Es decir, que ese número va a ser aproximadamente, porque eso fue una manera gráfica de determinarlo. Si recuerden que eso pues, no es del todo exacto, va a ser 37 kilopascal. Entonces aquí se dan cuenta, ¿sí? Que en este caso la fugacidad del líquido puro es mucho mayor a la fugacidad mediada por el número de Henry. Listo, y este punto pues ya está hecho. ¿Sí entendieron este punto? Cuéntame. Ajá, sí. Yo creería que sí, pero no estoy del todo seguro. Yo me guié por el ejercicio, que literalmente el ejercicio dice que usa la ley de Henry como esta referencia para A y Luis y Randall como esta referencia para B. O sea, ahí ya te lo dicen para cada uno el estado de referencia. Pero generalmente sí, o sea, si uno se comporta como Henry y Randall, porque uno va a estar como soluto y otro como solvente. El problema es con mezclas que sean, por ejemplo, equimolares. Cuéntame, cuéntame. Ah, no, se me pasó. Pues, no, pues sí, aquí me pasó, este es B. Este es B. mm, bueno, deben un momentico. Deben un momentico. Ya, entonces, por ejemplo, no, aquí se me pasó. Este era B. Pero entonces ya sí me imagino que ya te queda claro, ¿no? Sino que me pasó porque como los copié y lo pegué. Eso lo vamos a ver cuando hagamos esto de aquí. Determinar el coeficiente de actividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, lo que son los coeficientes de actividad y, por ejemplo, cuando dieron en la primera unidad las propiedades parciales molares, mmm, están unas ligadas a otras. ¿Sí? Entonces se pueden, o sea, hay una dependencia entre esos factores, entre esas dos variables. Y, por ejemplo, esa dependencia, no sé si recuerdes, va a estar en función de la regla de Gibbs-Duhem. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues uno puede hallar a partir de unos datos, pues los del otro, ¿sí? Pero digamos, en términos reales, la verdad, la fugacidad que estamos hallando, si te das cuenta, la fugacidad que hallamos realmente es la de la A, ¿sí? Sino que uno con eso puede calcular los de la B por la dependencia de, de que por la dependencia de los coeficientes de actividad, ¿sí? O sea, si te das cuenta, exacto, se complementan en ese sentido,
pero nosotros aquí todo lo que estamos calculando es para la A. O sea, si te preguntarían sería como que B se encuentra en esta referencia de Lewis y Randall, es verdad, pero nosotros aquí estamos calculando la fracción bajo la fracción molar de A. Si esta fuera la fracción molar de B y esta fuera la fugacidad de B, pues se calcula la fugacidad de B. Aquí me equivoqué. No, aquí, esto se puede calcular, esto que puse aquí se puede calcular, ¿sí? Pero hay que aplicarlo en la regla de Gibbs-Duhem para poder aplicar esto, porque hay una dependencia de los coeficientes de actividad. De hecho, esto justamente me lo preguntan en este punto B. Me dice determinar el coeficiente de actividad para la especie A cuando la fracción molar tiende a ser x4, 0,4, perdón, y la fracción O, que también la fracción de A tiende a ser 0,8. Entonces uno aquí sabe que B va a estar en 0,6, bueno, y que B aquí va a estar en 0,2. Pero entonces, para poder calcular eso es el coeficiente de la otra especie, de la de B, porque nosotros tenemos la gráfica del A, tocaría aplicar la regla de Duhem, ¿sí? Pero, o sea, pero básicamente nosotros lo que estamos hallando aquí, todo esto es de A, ¿sí? O sea, estamos hallando cuál sería la fugacidad de la pura. Si digamos que eso fuera un sistema con acetona y otra cosa. Y entonces te dan el número de Henry de la acetona, pero también puedo calcular la fugacidad de la acetona líquida, pues para no tener que hacer todos estos cálculos. Para eso se utilizan estos estados de referencia generalmente. ¿Sí? Entonces, pues vamos a intentar hacer este segundo punto que hice determinar el coeficiente de actividad para la especie A cuando X A tiende a ser 4 y cuando X A tiende a ser 0,8. Entonces, ¿cómo creen que podemos calcular esos coeficientes de actividad? Con la gráfica. ¿Y por qué con la gráfica? Porque cuando, o sea, con una fórmula y pues con la gráfica, pero Ujú, exacto. pues porque de ahí se podemos sacar tanto. Lo bueno es que nosotros, digamos, tenemos la fugacidad de la especie A en líquida, pues en la mezcla líquida, como una función de qué? Como una función de una función en términos de la fracción de quizá, ¿no? Entonces tenemos la fugacidad como una función de quizá. Eso en un primer lugar. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues encontrar cuánto vale la fugacidad cuando quizá vale 0,4, comenzando por allí, ¿no? ¿Por qué? Entonces yo les voy a mostrar por qué. Yo aquí en la formulita lo debo tener. ¿Dónde está la fugacidad? Coeficiente de fugacidad. Coeficiente de fugacidad. Coeficiente de actividad, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el coeficiente de actividad? No lo encuentro. Aquí está. Tenemos que el coeficiente de actividad se va a definir como la... Tenemos que comenzar pues viendo eso, ¿no? Entonces vamos a hablar. El coeficiente de actividad de A, por ejemplo, va a estar dado por la fugacidad de A en la mezcla, ¿cierto? Que es esta de acá, que la podemos calcular, sobre la fracción de A, ¿cierto? Por el estado de referencia de A. ¿Y cuál es el estado de referencia de A? En este caso es el estado de referencia de Henry. Entonces, bueno, pues pongamos acá de manera genérica, pues esto aquí, ¿cierto? Entonces, esto nosotros lo podemos hallar, sencillamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos, este dato acá lo podemos calcular porque tenemos la gráfica. Este pues ya nos está diciendo cuándo es la fracción molar y este nos está dando el estado de referencia. O sea que básicamente esto se puede reescribir como esto, pero aquí vamos a ponerle el número de Henry. ¿Sí? Porque el estado de referencia, para eso nos sirve el estado de referencia. Para yo poder calcular el coeficiente de actividad y no tener errores, pues tantos errores en la parte de la gráfica. Entonces, aquí, entonces vamos a calcular cuánto nos da esta fugacidad en 0,4. Esa fugacidad en ese estado, vamos a ver acá arriba, entonces en 0,4, miramos A en 0,4 da 8. ¿Listo?
Entonces miramos 0,4. Ah, bueno, no, perdón, es que está mirando la gráfica de aquí. Sería aquí. Recuerden que tienen que ver la gráfica real, ¿no? No, no miren lo de los estados de referencia porque esos estados de referencia son confiables, pero cuando tienden a estar en dilución infinita o que actúe como un solvente puro. Que sería esto de acá. Entonces vamos a mirar 0,4 por la gráfica real que me da 12. Entonces eso me da 12 kilopascales, ¿cierto? Aquí. Tenemos la fracción de A, ¿no? Me da que es 0,4 y también tenemos mi número de Henry, que ya lo habíamos hallado, para eso me lo piden al inicio para poder hacer este cálculo luego. Ese número de Henry nos dio aproximadamente 20 kilopascales, entonces pongamos 20 kilopascales. O sea que ese coeficiente de actividad, ¿cómo sería? Pues ese coeficiente de actividad sería 12 sobre 0,4 por 20. ¿Listo? Y eso nos da 0,454 es 2 quintos en 20. Será que eso da 12. No sé si alguien tiene calculadora porque es que 1,5. la verdad no. 1.5. 1,5. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí nos da el coeficiente de actividad 1,5, que es lo que nos piden aquí, ¿no? Determinar el coeficiente de actividad tabla de especie. Entonces nos dan esto. Y eso es cuando sea 0,4, ¿no? Entonces cuando sea 0,8, que es la otra, pues hacer esto mismo de acá, solo que pues le vamos a cambiar los datos. ¿Listo? Aquí sí podemos hacer los cálculos porque pues son solo unas fracciones allí nomás, ¿no? Entonces miramos ahorita es en 0,8. Entonces miramos 0,8 de A, eso nos da 16. Entonces lo único que cambia para ese coeficiente de actividad es P, 8. Sí. Como un poco de línea 0,8, sí, qué pena. 0,8 nos da 32, realmente, entonces nos da 32. Entonces, pues este coeficiente de actividad, como se calcula, pues va a ser igual a 32 kilopascales, ¿cierto? Bueno, si se dan cuenta aquí el número de Henry y esta fugacidad tienen que tener las mismas unidades, ¿no? Para que se cancelen, porque este número es adimensional. Y entonces me queda 32 por 0,8, ¿cierto? Multiplicado por 20. Ah, no, sí, por 20 porque ese es el número de Henry también, ¿no? 20 kilopascales. ¿Cuánto da esa? 2. 2. Listo, entonces me da 2,0. Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? El coeficiente de actividad a medida que en el A, bueno, este numerito, ¿cierto? Bueno, esta especie, el A, tiende a estar más puro, ¿sí? Se aleja mucho más de la idealidad. Entonces, por ejemplo, ¿y eso por qué? Porque su estado de referencia es el de Henry, ¿sí? Porque definimos que el estado de referencia iba a ser el de Henry. Entonces, si se dan cuenta, a medida que se tiende a ser más puro, ¿sí? Que tiende a estar hasta 1, el número de Henry empieza a ser más impreciso. Miren la diferencia que hay con respecto a la gráfica real, ¿sí? Todo este espacio acá, miren que es preciso cuando A es al principio, pero como estamos empezando a ver que el estado de referencia de A es Henry, pero lo estamos tomando como el solvente, sabemos que Henry no es exacto en solvente, sino en soluto, si vean las diferencias que hay con respecto a la fugacidad. ¿Sí? El coeficiente de fugacidad, de actividad, perdón, el coeficiente de actividad nos va a dar mucho mayor a medida que lo vayamos haciendo por acá, porque va a estar más lejos de la idealidad porque no va a cumplir la regla de Henry, que es su estado de referencia. ¿Sí entienden eso? Sí. Y entonces, pues, esa sería pues, la forma en la que se halla el coeficiente de actividad. Entonces, vamos, por ejemplo, con el C. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer este completo, a ver si de pronto. mm, a ver, dice: establezca si a esa misma composición las interacciones A, B son más fuertes que las interacciones. Ah, no. Ah,
¿Cuál sigue? El coeficiente de B. El coeficiente de B. ¿Ustedes cómo hallarían el coeficiente de B? Digamos que el coeficiente de B pues, se va a hacer de esta forma, ¿no? Gamma B es igual a la fugacidad de B, ¿cierto? Por el X de B. Y aquí pues va a ser la fugacidad de B del líquido puro. Va a ser así, ¿no? El problema con esto es que ustedes tienen que utilizar la regla de la dependencia de las, ¿cómo se llama? La dependencia de los coeficientes de actividad. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos ahorita, esta gráfica solo me está dando datos para A, no para B, ¿sí? Entonces, como me está dando datos para A y no para B, a menos que hubiera otra gráfica aquí mismo donde me dijera lo de B también, ¿sí? A menos que sucediera eso, me toca utilizar la regla de Gibbs-Duhem, porque yo sé que hay una dependencia entre los coeficientes de actividad. Entonces, ¿cuál es la regla de Gibbs-Duhem? La regla de Gibbs-Duhem, por si no se acuerdan, ¿dónde estás? Es esta de aquí, ¿no? Que decimos que la derivada, bueno, de toda esta cosa, xy por la derivada del logaritmo natural del gamma i es igual a 0. Así. Sí, es así, ¿no? Entonces, para una mezcla binaria, pues nosotros vimos que se podía ver como x, bueno, hablemos de a, pues, ¿cierto? Del logaritmo de fugacidad de actividad, perdón, de a, ¿cierto? Más el xb por la, control Z, por la derivada del logaritmo natural del gamma de b y que eso es igual a 0. Entonces, nosotros encontramos allí una cosa que se llama el test de consistencia termodinámica, ¿cierto? Que me relacionaba a esos coeficientes de actividad desde 0 hasta 1 por el diferencial, ¿cierto? Por la misma regla de Gibbs-Duhem y porque seguía esa aproximación y que esa igualdad de áreas iba a ser 0, ¿no? Por lo mismo de la regla de Gibbs-Duhem. Entonces, si uno tiene un coeficiente de actividad, ¿cierto? Uno en teoría podría tener la habilidad de hallar el otro con los datos aparte que uno tiene de las fracciones, ¿no? No sé, pues como ya son las 10, no sé si les gustaría seguir viendo el taller o si quiere, pues después me pueden preguntar. Igualmente, aquí hay, son 4, 5, 6 puntos, uy, son bastantes puntos. Pero no sé, o sea, los siguientes puntos se pueden ver, todos esos de coeficiente de energía libre de Gibbs en exceso. Pues no sé, o sea, ya dependerá de ustedes porque me dijeron pues que a las veces que empezamos, digamos, los de equilibrio, lo de los equilibrios, veo que de pronto se sienten bien con este tema, no sé si todos se sienten bien con la parte de actividad. Obviamente, yo estoy seguro que pues, en un examen no les van a poner de hablar de Uniquac, Unifac, no, pues no sé, no creería. Eso es muy largo. O sea que básicamente ahí siempre se remontan a este tipo de cálculos o si no, pues a calcular el coeficiente de actividad utilizando la derivada de la energía libre de Gibbs en exceso y eso pues te van a poner un modelo sencillo, no te van a poner un IQUAC ni un IFAC. Te pondrían el de Margules, de pronto si máximo el de Van Laer o el NRTL. Mira que yo con este punto tuve, o sea, con el último, con la última parte fue la que no fui capaz de entender. O sea, no sé a qué se refiere. ¿Cuál? La que dice considera la fase de vapor gas como ideal. Ajá. Listo. Para hacer ese punto, es justamente lo que vamos a ver hoy de equilibrios, porque eso es una introducción a los equilibrios líquido-vapor. ¿Listo? Entonces,
Si quieren podemos comenzar a ver el tema de equilibrios y explico ese punto. Dale, me No parece. sé qué les parece. ¿Sí? A mí me parece. Bueno, Sí, también. entonces, Sí, si algo pues igual me preguntan de los puntos que siguen, sino que este punto es muy largo porque tiene A, B, C, D. Entonces, nos podemos quedar toda la clase pues solo viendo este punto. Pero bueno, entonces, vamos a ver entonces la unidad número 3 de termodinámica. Sistemas en equilibrio. Entonces, acá. Entonces, en esta unidad, ¿qué va a pasar? En esta unidad vamos a ver realmente para qué sirven todos esos cálculos que ya hemos hecho. ¿Para qué sirve todo eso? O sea, ¿para qué nos piden hacer todas esas integrales, esas derivadas, todas esas cosas de Uniquac, Unifac, que la ecuación de Van der Waals, la de Penrose, ¿eso para qué? O sea, ¿para qué calcular fugacidades y coeficientes de fugacidad? Porque vamos a ver sistemas que están en equilibrio. Ustedes ya han visto sistemas en equilibrio cuando vieron físico, química, pero no los vieron con las correcciones de la idealidad, que es lo que vamos a ver y es lo que pues justamente preguntan en ese punto que me mostraron ahora. Vamos a hablar de la definición del equilibrio. Entonces, ya se conoce que la corrección del equilibrio entre una fase A y una fase B, sea líquida, sea vapor, sea sólida, lo que sea, ¿sí? Viene dado por la igualdad de las fugacidades de la mezcla de cada una de las especies y involucradas en el sistema. Entonces, de ahora en adelante, cuando les hablen de equilibrios, ustedes van a plantear esta igualdad. ¿Listo? Van a plantear la igualdad de las fugacidades de las mezclas para cada una de las especies. Entonces, vamos a hablar de, digamos, si es el equilibrio A-beta, alfa-beta. Este es un equilibrio alfa-beta, entonces de la fase alfa con la fase beta y es la igualdad de las fugacidades de I en la mezcla en alfa con la igualdad de las fugacidades de la mezcla de I en la fase beta. ¿Listo? Entonces, en esta unidad se conocerá la verdadera forma de modelar los equilibrios de fases más importantes en el campo de los bioprocesos. Ustedes están estudiando ingeniería bioquímica, entonces ustedes van a tener que utilizar esto. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque estos equilibrios de fase se utilizan para procesos de separaciones, lo que sean para procesos de evaporación, destilación, condensación, que se utilizan generalmente en corrientes downstream, pues en sistemas de bioprocesos, por ejemplo, en una parte de una fermentación, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, tenemos, digamos, tres equilibrios que son supremamente importantes. ¿Listo? Especialmente en la parte de los bioprocesos. Entonces tenemos el equilibrio líquido-vapor, que ustedes ya lo conocerán, pero vamos a ver otro tipo de equilibrios en esta parte de termodinámica. Vamos a ver los equilibrios líquido-líquido, los equilibrios sólido-sólido-líquido. Y están los equilibrios sólido-vapor, sólido-sólido, líquido-vapor, los sólido-líquido-vapor, pero eso se van a ver mucho más adelante en otras materias. ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces yo les hago aquí la pregunta. ¿Por qué cree que son tan importantes los sistemas en equilibrio? Ya que nosotros pues, nos dicen equilibrio, 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 pero pues no nos dicen finalmente para qué se utiliza esa cosa. O sea, ¿por qué los sistemas en equilibrio? ¿Qué tienen de importante los sistemas en equilibrio? ¿Por qué creen que son por qué creen que son tan importantes esos equilibrios? Alguien que me diga. ¿No fue lo que dijiste ahora de que eran importantes para los procesos de separación?
Sí, sí, es importante porque, digamos que más que todo eso, digamos porque pues, es la parte como más general, los sistemas en equilibrio, ustedes que vieron ya energía libre de Gibbs, que vieron maximización, minimización de la energía libre de Gibbs, tanto de exceso como que como normal. Todos sabemos que los sistemas de equilibrio son muy importantes porque uno puede predecir, digamos, de una manera sencilla, uno puede predecir las condiciones en las que se van a dar los sistemas cuando se encuentran en equilibrio, ¿sí? Especialmente en equilibrio químico, con todos estos procesos de separaciones, por ejemplo. ¿Y todo esto con qué fin? Con, por ejemplo, darle un mayor rendimiento pues, a todas esas cosas, ¿sí? O sea, digamos, darle un mayor rendimiento a la obtención. Ustedes que ya vieron biocatálisis, la mayoría, supongo. eh, Cuando hacen la parte de purificaciones, de enzimáticas, ¿cierto? Cuando sacan sobrenadantes y todo eso, se hacen procesos de separaciones, centrifugaciones, y todo eso es importante llevarlas al equilibrio generalmente. No significa que la Santa Biblia sea llevarlas al equilibrio químico, no, eso no es la Santa Biblia, o sea, realmente pueda que no sea necesario, pero sí es importante que lo tengan en cuenta para eso. Y entonces en esta unidad vamos a empezar a modelar modelar matemáticamente estos equilibrios. Vamos a comenzar con el primer equilibrio de todos. ¿Listo? Entonces, este es yo creo que el que más importancia le dan, pero pues no significa que sea el más importante, sino que para los bioprocesos es algo muy común, ¿sí? Especialmente en las fermentaciones, porque en las fermentaciones siempre se va a dar un equilibrio líquido-vapor, o sea, por, mm, por los gases que se van a generar en las fermentaciones, que ustedes luego van a aprender a calcular esa energía liberada gaseosa en termodinámica 2 prácticamente. Lo van a ver más adelante. Y van a poder calcular cuánto es la entrada de oxígeno, la salida de dióxido de carbono, cuánto es la actividad del agua en sistemas biológicos, y todo eso tiene que ver con equilibrios, cómo se disuelven los gases en los líquidos, por ejemplo. Entonces, el equilibrio líquido-vapor, que es el primero que vamos a empezar a dimensionar, es un tipo de equilibrio muy común en la industria, ¿sí? Y se ve reflejado en algunos procesos como los de separaciones por destilación por platos. Si no los conocen, pues ahorita vamos a ver un ejemplo, o por evaporación. ¿Sí? Entonces yo sé que ustedes en química general o química orgánica, ustedes tuvieron que haber hecho algunos procesos de destilación, supongo. Y entonces, como yo les había explicado anteriormente, este equilibrio entre las fases alfa y beta, pues se va a ver, digamos, en las fases líquido-vapor, pues va a ser la fugacidad de la mezcla en vapor del componente I igual a la fugacidad de la mezcla líquida, ¿sí? De I. Entonces esta va a ser la condición de la fugacidad en el estado del equilibrio líquido-vapor. Entonces sabemos que la fugacidad del componente I en una mezcla gaseosa viene dada por esta expresión, y esta expresión ustedes ya la deben conocer, ¿sí? Ustedes deben conocer que la fugacidad del componente I en la fase de vapor de la mezcla es igual a la fracción molar del componente del gas, del vapor, por la presión por el coeficiente de fugacidad. Ustedes lo conocen ¿por qué? Por lo que ya habíamos hablado anteriormente, que esa es la definición de la fugacidad del vapor. ¿Listo? Y que para esa misma especie I en la fase líquida, ¿sí? Viene dado por las siguientes expresiones. ¿Listo? Entonces, dependiendo de su estado de referencia. Entonces ya sabemos que si I, el estado de referencia de I es el de Lewis Randall, entonces pues me gusta poner esta notación como para diferenciarlos. Y entonces decimos que la fugacidad de I en la mezcla líquida en el estado de referencia de Lewis y Randall va a ser igual al coeficiente de actividad por la fracción molar del líquido por, si es de Lewis y Randall, es la fugacidad del líquido puro. Y la fugacidad del líquido puro, según la regla de Lewis y Randall, ¿qué es? El coeficiente de fugacidad en saturación por la presión de saturación por el factor de corrección de Poynting. O sea, todo esto de acá es lo que nosotros vimos ahorita, modelar la fugacidad del líquido puro. Y eso pues porque sabemos que digamos, voy a ponerlo aquí, de pronto para los que no se acuerdan, ¿sí? Que oh, por ejemplo aquí, que la fugacidad, como para que se acuerden, ¿no? Pronto, sí, no se acuerdan. La fugacidad de I en la mezcla líquida va a ser igual al coeficiente de actividad de I
por la fracción molar de I por la fugacidad en el estado de referencia. Listo. La fugacidad de I en el estado de referencia. Y esta pues va a cambiar. Si es de Lewis y Randall, pues la fugacidad de líquido puro. Y si es la fugacidad en el estado de Henry, pues es el número de Henry, que es lo que nosotros teníamos por acá, que yo les expliqué. Estos. Entonces son estos los dos estados de referencia, ¿cierto? El de Lewis y Randall y el de Henry, sino que pues, vamos a ver ya el de Henry. Esto en términos pues, del volumen molar, bueno, ustedes ya lo conocen. Si el estado de referencia del líquido está en el estado de referencia de Henry, entonces pues la fugacidad de I en la mezcla líquida de Henry, pues va a ser el coeficiente de actividad de I por la fracción molar de I por el cambio de esa constante de Henry. Ya sabemos que si Henry no se encuentra un bar, pues esa constante de Henry va a cambiar. Y va a cambiar por este factor de corrección en términos del volumen a dilución infinita, ¿sí? Si esto no se aplica, es decir, si esto da cero, ¿sí? Es decir, que la presión está muy cercana a ser un bar, ¿sí? Bueno, o es un bar. Esto tiende a ser cero, entonces esto se desprecia porque va a ser Euler a la cero, que es 1, y va a ser el número de Henry a un bar, que eso se encuentra en tablas. El número de Henry cuando cambia, es decir, cuando ya no está a un bar, va a modificarse un poco, entonces por eso hay que añadirle este término de corrección. Es similar al factor de corrección de Poynting, ¿sí? Pero está en términos de la dilución infinita porque sabemos que Henry trabaja mejor en el estado de referencia cuando está en soluto, ¿sí? En soluto a dilución infinita, prácticamente. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Para entender los dos tipos de fugacidades de las mezclas. Yo tengo una pregunta. ¿El volumen a dilución infinita se calcularía con una ecuación? O sea, o por ejemplo, si nos dan el volumen, o sea, Generalmente es constante, ¿sí? Generalmente es constante este de dilución infinita. Entonces, les dan así como en el ejemplo de ahorita que les dan el volumen del líquido puro, ¿sí? También se los van a dar así a dilución infinita. Y no que es comparado a este volumen, que ahorita era como 70 y pico en el ejercicio que mandaron. Con respecto a esta dilución infinita, este es muy chiquitico. Este va a ser como 2 punto y pico por 10 a la menos 5 metros cúbicos por mol, algo así, ¿sí? Pero generalmente es constante. Si no es constante, pues les tocaría hacer la integral, ¿no? Eso ahí ni modo. Si no es constante, si es constante, se saca la integral y lo mismo. Queda P menos un bar. ¿Listo? Y ahorita bien, nosotros ahorita teníamos esto de aquí, ¿sí? La fugacidad de I en el vapor igual a la fugacidad en el líquido. Y ya tenemos la fugacidad en el vapor, que es esto, ¿cierto? La fugacidad en el líquido, que puede ser esto o esto. Entonces me van a salir estas dos expresiones, ¿sí? Finalmente, el equilibrio líquido-vapor se puede representar matemáticamente por, si hacemos la igualdad de esas dos cosas, va a ser la fugacidad de I en la mezcla gaseosa por la fugacidad de I en la mezcla líquida cuando sigue la regla de Lewis y Randall. Y esta va a ser la fugacidad en el vapor, ¿sí? Igual a la fugacidad de la mezcla líquida cuando sigue la regla de Henry. Entonces, tenemos dos formas de modelar el equilibrio líquido-vapor. ¿Sí entendieron esa igualdad? Sí, Perfecto, entonces, de esa forma, ustedes ya pueden entender, por ejemplo, ese punto que les dicen, considere la fase de vapor como gas ideal. ¿Cuál es la fracción molar de la fase de vapor que está en equilibrio con una fase líquida que tiene 40% de agua? ¿Qué les piden allí? Ahí lo que les piden, básicamente, es la fracción molar de la fase de vapor, es decir, le están pidiendo esta Y. ¿Listo? Y le están diciendo que en la fase líquida hay 40% de A, es decir, que el X va a ser 40%. Lo otro ustedes lo tienen que despejar, o sea, ustedes pasan a dividir esto y esto, lo pasan a dividir acá, ¿sí? Y despejan Y. Es lo que les piden, porque les piden que cuando está en equilibrio, la fracción molar de la fase de vapor. ¿Listo? Entonces, como están en equilibrio, les piden la fracción molar de la fase de vapor, que va a ser Y. Bueno, pero hay que ver, porque como te dice que como el ejercicio les dice que la ley de Henry del estado de referencia para A, entonces tienen que aplicar es esta, no esta, porque este es Lewis y Randall.
este es Henry, entonces es despejar de aquí J, que ahí es fácil, ¿no? Pero, digamos, en términos generales, Una pregunta. dime. Ahí él dice que el de la fase de vapor es ideal, entonces el coeficiente Ajá. podía, ahí sería uno, ¿no? Exacto, entonces esa es, digamos, la fórmula general. ¿Listo? Esa es la fórmula general para cualquier sistema que está en equilibrio líquido-vapor. Pero si está en ideal un líquido, si está en ideal un vapor o los dos, pues se van a hacer unas simplificaciones que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, como justamente a eso llegaba, estos dos modelos se basan en sistemas que están alejados de la idealidad, es decir, estos son sistemas reales, es decir, los sistemas que se van a manejar. Pero pues como ustedes todavía no han visto eso, pues por eso justamente el ejercicio del taller, pues justamente les dicen que para simplificar los cálculos, la fase de vapor está en estado ideal, no la fase líquida, no, ojo, solo la fase de vapor. Y entonces, estos sistemas generalmente entonces tienden a mostrar sistemas azeotrópicos. Entonces, vamos a ver qué es un azeótropo. Entonces, la pregunta máxima de este curso, ¿qué es un azeótropo? Alguien que me diga, ¿qué es un azeótropo? Yo sé que ustedes han tenido que escuchar esa palabra, no creo que sea la primera vez que escuchan azeótropo. No me acuerdo muy bien, no era como que se mezclaban dos sustancias y que se comportaban como una sola, algo así, o me estoy equivocando. Exactamente. Esa es la definición de un sistema azeotrópico. Entonces, un azeótropo es un punto en el cual un sistema de mezclado tiene, tiene igual saturación, pero ahí se me pasó el AD. Tiene igual punto de saturación, podría ser también. Tanto en un diagrama TXY como en un diagrama PXY. Pero antes de mirar todos esos sistemas que están alejados de la idealidad, tenemos que ver los sistemas que están en la idealidad. Entonces, los sistemas ideales siguen la aproximación de Raoult y Henry en el equilibrio líquido-vapor, que es lo que vimos al final de la clase pasada, que yo les mostraba un ejemplo de cómo funciona la ley de Raoult y la ley de Henry en un equilibrio líquido-vapor. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver aquí, vamos aquí. Equilibrio líquido-vapor. En el equilibrio líquido-vapor tenemos la primera aproximación, que decimos que Y, ¿cierto? Por P, por el coeficiente... Ah, no, perdón. El coeficiente de fugacidad en el estado de la mezcla va a ser igual a el XY, ¿cierto? Por el gamma I. Y ustedes, bueno, ustedes ya saben qué otros métodos hay para calcular gamma I, ¿no? O sea, no solamente es por gráficas. Ustedes saben que gamma I es la derivada parcial con respecto a NI de la energía libre de Gibbs en exceso, ¿cierto? Sobre RT. Por tanto, pues usted ya tiene sus modelos para calcular ese gamma I, ¿no? Van Laar, Wilson, Uniquac, Unifac, Margules un parámetro, dos parámetros, etc. ¿Listo? Entonces, vamos a tenerlo, digamos, de manera general, sin número de Henry, sin nada de esas cosas. La igualdad en el equilibrio líquido-vapor, vamos a ponerla aquí. Entonces, yo la tenía por acá. No, vale. La fugacidad de I en el líquido, no, en el vapor, va a ser igual a, pues ya sabemos que un sistema que se encuentra en equilibrio va a seguir, en equilibrio líquido-vapor, va a seguir esta aproximación, ¿no? Que la fugacidad de la mezcla de vapor va a ser igual a la fugacidad de la mezcla de líquida. Y la de vapor, pues ya sabemos que se va a dar por esa expresión, y la líquida, pues va a ser esta expresión donde Fi es el estado de referencia, que puede ser el de Lewis Randall y Henry, que por eso van a cambiar las expresiones, pero no vamos a ponernos en ese orden de ideas, ¿listo? Para sistemas ideales, entonces aquí ponemos, para sistemas ideales, ¿qué va a pasar? Los sistemas ideales. Es decir, que tanto la fase gaseosa como la fase líquida va a estar en un estado ideal. ¿Listo? Para la fase líquida, para la fase gaseosa va a estar en un estado ideal.
Por tanto, en un estado ideal, ¿qué va a pasar con este numerito? Alguien que me recuerde cuánto da este numerito para un gas ideal. 1. Y alguien que me recuerde cuánto me da este numerito para un líquido ideal. No estoy segura, pero 1 también. 1 también, exactamente. Estos dos numeritos, estos dos coeficientes, el de fugacidad y el de actividad, me determinan qué tan alejado está un sistema de la idealidad. ¿Sí? Es decir, qué tan real es un sistema. Si estamos hablando de un sistema ideal, estos se van a despreciar, es decir, que ambos tienden a ser 1. Es decir, que se me va a volver esta cosita de acá. ¿Sí? Si ambos se vuelven 1, me va a salir esta expresioncita que tenemos aquí. Ahí. Porque este y este se van a ir. Listo. Sabemos que este es porque la presión puede ser baja, temperaturas moderadas, y este porque las interacciones de líquido pueden tender a ser como las interacciones del líquido puro, entonces tienden a ser 1 porque son interacciones muy parecidas. Entonces me queda esta expresión de acá. Y entonces ahorita sí metamos lo del estado de referencia, ¿sí? Entonces un líquido puede estar en dos estados de referencia, por eso los líquidos son más duros de modelar. Está el estado de referencia de Lewis y Randall y el estado de referencia de Henry. El estado de referencia de Lewis y Randall, ¿qué me va a determinar? Pues me determina, a ver si lo tengo por aquí. Bueno. Para el estado de referencia de Lewis y Randall, entonces, digamos, para el estado de referencia de Lewis Randall, tenemos que aquí, ¿qué va a estar? Va a estar la fugacidad del líquido. Va a estar la fugacidad del líquido puro. ¿Bien? Y para el estado de referencia de Henry, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pues lo mismo, ¿cierto? Igual a X, sí, pero aquí ¿qué va a estar? Aquí va a estar el número de Henry. Tenemos estos dos estados de referencia ideales, ¿no? Porque sabemos que aquí ya despreciamos estos dos, entonces por eso me quedan así, ¿no? Sencillitas, unas expresiones bastante sencillas. Pero tenemos que para el estado de referencia de Lewis y Randall, esa fugacidad se puede expresar como que, como esta vuelta que tenemos por acá. ¿Cierto? No. Esto lo tenemos aquí. Por tanto, esa expresión se puede volver así. ¿Listo? Y lo mismo, solo que pues vamos a ver la variación del número de Henry, ¿no? Y el número de Henry va a ser y si a un bar, ¿cierto? Por el exponencial de la integral, ese no cambia. Desde un bar hasta la presión, ¿cierto? Por el volumen a dilución infinita, volumen de... Voy a poner la rayita. Volumen de I a dilución infinita sobre RT por el diferencial de la presión. Así me quedaría modelado los dos, ¿no? Ideales. Pero ¿qué va a pasar? Para los sistemas que son ideales, listo. Entonces, para los sistemas que son ideales, ¿qué va a suceder? Esto de acá, sabemos que un sistema ideal se van a despreciar esas interacciones igualmente, ¿cierto? Se van a despreciar esas interacciones
que va a haber entre las moléculas, o sea, van a ser prácticamente nulas las interacciones del gas. Por tanto, este también se puede aproximar a 1. Se aproxima a 1, se desprecia. Y sabemos que en un estado ideal de saturación, ¿cierto? Tenemos que la presión va a estar muy cercana a saturación porque va a encontrarse cerca al estado ideal, ¿sí? Por tanto, esto también se puede despreciar. Y me queda así. PI por PI de saturación. Que bueno, esto también se le simboliza de la siguiente manera. YI por P igual a XI por PI. Se le pone así también. La saturación también se le pone ahí con el cosito allí. Porque recuerden que es presión de saturación, es lo mismo que presión de evaporación, bueno, lo que sea. Y lo mismo va a pasar aquí, ¿sí? En estado de referencia vamos a tomar que como es un estado de referencia ideal, ¿sí? Va a pasar lo mismo con el número de Henry. Va a pasar exactamente lo mismo con el número de Henry. También se va a despreciar esto aquí. Y me va a quedar el número de Henry un bar, que es lo que tenemos pues, en términos generales como el número de Henry. Porque el número de Henry pues, es justamente el que está graficado de esta forma. Entonces me quedan dos expresiones. Listo, pues básicamente digamos a la misma de acá, ¿no? Pero pues nos quedan dos expresiones supremamente importantes. Bueno, estas dos podemos ponerlas aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama esta ecuación de aquí? No, ¿No? Bueno. ¿Y alguien sabe cómo se llama esta ecuación de acá? Tampoco. no. Esta ecuación de aquí, déjenme contarles que esta es la conocida ley de Raoult. Esa es la ley de Raoult, la que uno ve en físico-química. Y esa aquí es la ley de Henry. Por eso nosotros, bueno, digo ley, ¿no? Pero realmente no es una ley. Aquí nos damos cuenta que no es una ley, es una aproximación. ¿Por qué? Porque no es cierto en todos los casos. Estas ecuaciones, la aproximación de Raoult y Henry, es válido solo para sistemas ideales. En equilibrio ideal el líquido y en equilibrio ideal vapor. Es decir, que tanto el líquido como el gas se comportan en su estado ideal. Por eso es una aproximación, porque en sistemas reales o en el que alguno de los dos no esté cercano a la idealidad, no se van a cumplir esas aproximaciones. ¿Listo? Entonces me quedan estas dos expresiones. ¿Qué es lo que vemos acá? Esto es lo que se ve como el equilibrio líquido-vapor al principio, cuando se ve en físico-química. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿O qué? Sí. Entonces, por ejemplo, como se dan cuenta aquí, estos dos modelos matemáticos no tienen en cuenta las correcciones hechas por los coeficientes de fugacidad en los gases y el coeficiente de actividad en los líquidos, por lo que muestra un comportamiento de un sistema ideal. ¿Cómo son esos diagramas? Lo que dice por acá arriba, diagramas TXY y PXY. Por eso estos diagramas, o sea, esta aproximación de Raoult y esta aproximación de Henry, no muestran un sistema azeotrópico, ¿sí? Porque los sistemas azeotrópicos son sistemas que están alejados de la idealidad, generalmente. Entonces, por eso estos sistemas no muestran azeotropos en los diagramas TXY y PXY. ¿Qué son los diagramas TXY y PXY? Yo sé que ustedes los han visto. Se los presento nuevamente. Si no los han visto, se los presento. Los diagramas PXY y los diagramas TXY para sistemas ideales no tienen azeotropos, como vemos en pantalla. ¿Listo? Son sistemas en los cuales sabemos que si tenemos un sistema a temperatura constante, ¿sí? El diagrama se va a llamar PXY porque vamos a ver la variación de la presión respecto a las fracciones molares. Si el diagrama está a presión constante, nosotros decimos que es un diagrama TXY porque vamos a ver la variación de la temperatura
con respecto a las fracciones molares, tanto del líquido como del vapor. Y por ejemplo, esto, mejor dicho, para entender, por ejemplo, que yo vi por allí un punto de la prueba corta, o bueno, 2 puntos de la prueba corta, creo, que le hablaban sobre las expresiones de saturación, ¿no? Y les decían que cómo iba a ser la fugacidad, que si iba a tender a permanecer en la fase líquida o en la fase de vapor. Con estos diagramas se puede predecir. Por eso digo que es muy importante reconocer esto de los líquidos, de los equilibrios. Porque esta forma es que se puede reconocer si un sistema va a permanecer como un líquido subenfriado o como un vapor sobrecalentado, o si va a permanecer como una mezcla. Entonces, por ejemplo, para un diagrama donde la temperatura era constante, como en el que nos daban en esa prueba corta, ¿sí? Nos daban ahí, si no estoy mal, daban allí un punto. Entonces vamos a intentar hablar sobre ese punto, pues digamos, mmm, digamos, como para que quede un poco más claro. ¿Listo? Por ejemplo, eh, hacía una pregunta en la cual hablaban como que el agua tiende a permanecer en la fase líquida, no recuerdo, y les daban una temperatura, ¿cierto? Que era constante. Entonces ustedes tenían que mirar este diagrama, el diagrama PX, PXY, pues, tenerlo como en la cabeza. Y entonces les decían que, por ejemplo, si no estoy mal, una era, decía 70 grados Celsius, ¿sí? Entonces, les decían que, bueno, a 70 grados Celsius, y me dicen que un bar, se iba a encontrar el sistema en un bar, y su presión de saturación era como a un bar, no recuerdo cuánto era. ¿Alguien sabe cuánto es que era? Era como, no recuerdo. Bueno, digamos que, bueno, no importa, digamos que era como 15, no recuerdo, eran kilopascales, ¿cierto? Algo así. Y ustedes tenían un bar. Para que ustedes supieran que iba a permanecer más en la fase líquida, significa que, pues, como vemos que la fugacidad es una corrección, ¿cierto? A la tendencia a escapar de una fase de alguna especie, ¿cierto? Entonces teníamos que tener cada vez una presión más lejos de saturación, pero que fuera mayor, ¿no? Mayor a la presión de saturación. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en el diagrama PXY, ¿sí? La fase líquida se encuentra en la parte de arriba y la fase de vapor se encuentra en la parte de abajo. A diferencia del diagrama TXY, que la fase de líquida se encuentra en la parte de abajo y la fase de vapor en la parte de arriba. ¿Por qué? Ustedes también lo miraban cuando en Termo 1 miraban las tablas de vapor. Entonces, si ustedes miraban la temperatura, ustedes tenían que ver que la presión fuera mayor que la temperatura, digo, mayor que la presión de saturación para decir que era un líquido subenfriado. Si era menor, era un líquido, era un vapor sobrecalentado. Y si era la misma, pero era un líquido saturado, un vapor saturado. Si ustedes miraban la presión y comparaban las temperaturas, lo que hacían era que la temperatura, si era mayor a la de saturación, pues iba a ser un vapor sobrecalentado, y si era menor a la de saturación, iba a ser un líquido comprimido. ¿Listo? Eso me miran con esas gráficas. Gracias, Ana. Entonces, por ejemplo, aquí, en ese caso, ustedes tenían que mirar una presión que fuera mucho mayor. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta que no se puede saber con tan poca información, no, pues obviamente se puede saber. Tenemos 200 Celsius, nos dice que está a 200 Celsius, bueno, la temperatura X, 200. Y nos decía que estaba a 1,56 megapascales y la presión de saturación era 1,55. Obviamente está por arriba de saturación, es decir, que es líquido. Pero, digamos, si lo miramos en este diagrama, supongamos una fracción, por ejemplo, aquí donde dice quizá. En este punto, digamos que era la presión de saturación, que era 1,55 megapascales. Y decía que estaba a 1,56, entonces estaba por aquí. Iba a ser líquido comprimido, ¿sí? Pero iba a tender a qué? Iba a tender a llegar a saturación, a convertirse en líquido saturado. Entonces, por eso esa no era. Bueno, pues por ahora podía ser, no, pero pues no era. 70 Celsius, un bar y una presión de saturación de 31 kilopascales. Entonces, supongamos que lo mismo. Este fuera el de 70 grados Celsius y aquí saturación 31,2 kilopascales. Un bar
son 100 kilopascales. Entonces, obviamente iba a estar por acá arriba. Ese sí tiende a ser mucho mayor al otro, tiende a ser un líquido comprimido, porque va a estar más cercano, va a estar más lejos de saturación y va a permanecer en la fase como líquido comprimido. Y la última, o sea que esa era mejor que la B. Y la D les decía 70 grados Celsius, o sea, la misma cosa, su presión no va a cambiar, va a ser 31.2 kilopascales, pero le están diciendo que la presión era 1.56 megapascales. Eso es una presión demasiado alta. Eso iba a estar por allá arriba, por acá donde tengo el mouse. Entonces, claramente esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque aquel que va a tender a permanecer más en la fase líquida, pues va a ser el que va a estar más lejos de saturación. En ese caso era el que tenía mayor diferencia, que estuviera más lejos, por encima del punto de saturación. ¿Sí entendieron eso? De por qué en este caso la respuesta era la D. Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas pues que tenía que tenerse en cuenta como para responder este tipo de preguntas, y creo que las otras también, pero bueno, no sabría muy bien. Entonces, porque vamos a intentar, ya que no falta mucho tiempo, vamos a intentar resolver este ejercicio, el de... a intentar resolver el otro punto, pongámosle que ese era el punto C, pues, pero ese no era el punto C, no, sí, vamos a intentar resolver el punto C del taller que mandamos, porque ese tiene que ver con equilibrios. Listo, entonces, por ejemplo, dice, considere la fase de vapor como ideal. Y luego dice, ¿cuál es la fracción molar de la fase de vapor que está en equilibrio con una fase líquida que tiene 40% de agua? Listo, entonces este es bastante, si se dan cuenta, ahorita van a poder darse cuenta que realmente es bastante sencillo el ejercicio. Porque ustedes hacen lo mismo, ¿no? Plantean la igualdad de fugacidades. Eso siempre. O sea, cuando le hablen de equilibrio, eso es lo primero que tienen que hacer. Identificar qué tipo de equilibrio es, ¿no? Entonces se dice que está en equilibrio una fase de vapor con líquida. Entonces, pues se hace esta igualdad, como siempre. ¿Listo? Entonces, y entonces me dice que la fase de vapor es ideal. Y ya sabemos que la fase de vapor ideal, ¿qué va a pasar? El coeficiente de fugacidad tiende a ser 1. Es decir, que la fase de vapor va a encontrarse. Bueno, primero pongamos todo el equilibrio. ¿Listo? Pongámoslo así. Todo el equilibrio. Entonces, como entonces aquí, entonces pongamos aquí. Aquí se realizan las distintas simplificaciones. Simplificaciones. Entonces, ¿qué simplificaciones hacemos? Esto tiende a 1. Entonces, esta es la primera que vamos a hacer porque dicen que es un líquido ideal. Un gas ideal, perdón. ¿Y qué va a pasar? Que el estado de referencia que tenemos acá, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Pues nos dijeron acá al principio del ejercicio que el A se va a comportar como, bueno, entonces aquí, qué pena. Aquí nos piden hallar la fracción molar de A, ¿no? Entonces recuerden que como decía, esto también funciona para B. Pero pues vamos a hacerlo con el A. Entonces planteamos el equilibrio para A. Pero también se puede plantear para B, ¿no? Recuerden eso. Y entonces aquí sí decimos, bueno, que A se comporta como un gas ideal en la fase de vapor, listo. Y la fugacidad en el estado de referencia, pues, ¿qué va a ser? Dijimos que el estado de referencia de A era Henry. Por ejemplo, aquí, H. Y entonces, ¿eso qué nos queda?
nos queda la siguiente expresión del equilibrio. Este lo vamos a quitar y este lo vamos a convertir en el número de Henry. Listo. Miren cómo es de sencillo esto comparado a lo que habíamos visto ahorita para sistemas que eran reales. Es mucho más complicado para sistemas reales que para sistemas en los que haya por lo menos una idealidad. Pero miren que como el líquido no se comporta como líquido ideal, aquí debe permanecer el coeficiente de actividad. ¿Listo? Si les dijeran que el coeficiente, si les dijeran que el líquido también está en el estado ideal, este también se desprecia. Y sale la ley de Henry, que es lo que yo había visto, que habían visto aquí. ¿Listo? Pero aquí no, porque aquí no nos dicen eso. Y nos piden entonces que considere la fase de vapor. ¿Cuál es la fracción molar de la fase de vapor? Es decir, Ya. Decir que aquí, ¿qué vamos a decir? Ya es igual a XA por gamma A por HA, ¿cierto? Sobre la presión. Todo esto ya lo tenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en puntos pasados la quizá pues nos están diciendo, ¿no? Dice que en equilibrio con una fase líquida que tiene 40% de A. Es decir, que este va a ser 0.4. ¿Cuánto me da? Entonces tengo que buscar el coeficiente de actividad en 0.4, que se nos pusieron a calcularlo por acá, ¿no? Nos pusieron a calcular. Determina el coeficiente de actividad para la especie A cuando XA tiende a ser 0.4. Era otro punto. Entonces, nos dio que era 1.5. Aquí ponemos 1.5. Y el HA, ¿cuánto fue que nos dio el HA? Cuando lo calculamos, 20 kilopascales aproximadamente. Entonces, 20 kilopascales. Y es sobre la presión. La presión del sistema es la que nos da el ejercicio, que nos dice que está a 40 kilopascales. ¿Listo? Entonces, aquí me da 40 kilopascales. Primera ley, esto no les puede dar más de 1, ¿no? Claramente, no les puede dar más de 1, o no les puede dar negativo tampoco, ¿no? Pero pues tiene que estar entre 0 y 1 porque es una fracción molar. ¿Cuánto da esto? Alguien que me diga más o menos cuánto da eso. 0,3. 0,3. Entonces, si nos damos cuenta, entonces nos dice que cuando en estas condiciones, o sea, cuando quizás se encuentra en 0,4 en equilibrio, ¿sí? En equilibrio, va a haber 0.3 en la fase de vapor de A. O sea, porque recuerden que si está en equilibrio va a haber tanto de A como de B en la fase líquida y en la fase de vapor. Van a haber los dos. Entonces me dice que la fracción molar en la fase de vapor va a ser 0.3 y la fase de vapor en la fase líquida va a ser 0.4. Que es una aproximación más o menos a lo que sucede. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, este sistema pueda que me marque un azeótropo porque ya estamos teniendo en cuenta los sistemas que no son ideales, porque este sistema no es ideal porque se le agrega el término de coeficiente de actividad. ¿Listo? No recuerdo quién tenía la duda de esta. ¿Ya te quedó más claro de cómo hacerlo? Sí, yo lo había hecho diferente, pero llegué a la misma respuesta. ¿Cómo lo habías hecho? Pues solamente dije que como está en equilibrio de fases, entonces la fugacidad en la mezcla del líquido y vapor iban a ser iguales. Entonces solo con la regla de clases ideales de Lewis, o sea, de que la fugacidad de la mezcla en fase de vapor va a ser igual a la fracción molar por la presión del sistema y ya se despeja con los datos que tenemos y da 0. Ajá, exacto. Esa es otra forma de hacerlo, aplicando la regla de Lewis para la fugacidad de la mezcla. Está muy bien. Está súper bien. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esto que significa gráficamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos dio 0,3 cuando sea 0,4. Entonces, supongamos, ¿sí? Supongamos que este sistema se pueda dimensionar con este diagrama, con el de la, con este, con, con este, por ejemplo, sí. Supongamos que ese sistema se puede hacer con este. Nos está diciendo que, no, es que no puede ser este. Es que este no puede ser, bueno. Bueno, supongamos, no va a dar exactamente los números, pero pues supongamos que es así. Nos está diciendo que en equilibrio, que recordemos que toda esta zona de aquí es la zona del equilibrio, ¿no? Toda esta zona de acá es zona de equilibrio.
Entonces, ¿qué va a pasar? Esta zona de acá, como hacer la equilibrio, nos está diciendo que tenemos 0.4 molar, ¿sí? Mol de XA, ¿no? Y XA va a ser esta de aquí. Entonces, digamos que este es 0.4. No nos van a dar los números, pero bueno, 0.4. Me estaban pidiendo cuál, la de la fase de vapor, ¿sí? Es decir, recordemos que esta es la línea del líquido. ¿Por qué? Porque aquí está el líquido subenfriado y esta es la línea del vapor, porque aquí está el vapor sobrecalentado. Entonces nos estaban pidiendo era la fracción molar en la fase de vapor, es decir, para una misma presión, ¿cuánto era esta? El Y. Nos pedían esta. Y esta nos dio 0.3, entonces esta era 0.3, esta 0.4. Obviamente no nos da lo mismo, es porque esta gráfica debería estar al contrario. Entonces, ¿para qué sirviera? Es lo único que tengo a mostrarles. ¿Qué se hace aquí? Aquí se hace un balance de materia, el Z. ¿Sí? Ya va a aparecer otra fracción molar que llama el Z, que es como la mezcla entre el entre el X y el Y, el Z. Por eso se llama diagrama. Este es un diagrama P, X, Y. O un diagrama PZ también se le llama. PZ porque Z involucra X y Y. Y es un diagrama T, XY o TZ con presión constante. Entonces, por ejemplo, aquí se realiza algo que ustedes me imagino que tuvieron que haber visto también en físico-química, que es la conocida regla de la palanca. ¿Listo? La regla de la palanca, donde uno hace un balance de materia, ¿no? Que en ese momento uno no lo mira como un balance, porque uno balance lo ve en cuarto. Un balance de materia entre el número de moles que entran a un sistema en la parte enfriada como líquido enfriado, subenfriado, y el número de moles que entran al sistema como un vapor sobrecalentado. Listo, entonces, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Y entonces, en esta unidad, ¿sí? En esta parte ya digamos para terminar, ¿sí? En esta parte ya del semestre vamos a aprender a nosotros mismos poder graficar estas gráficas, o sea, hacer estas gráficas de equilibrios de varios sistemas. Yo aquí tengo unos ejercicios aquí que ya tienen que ver con balances, ¿sí? Aquí ya van a haber muchos balances de materia y energía, ¿sí? O sea, ya se va a juntar lo que ustedes vieron en balances, un poquito más. Esto se llama flash isotérmico. Eso pues ya lo vamos a ver la próxima clase ya mejor, porque pues bueno, que esta semana van a haber puntos de burbuja y puntos de rocío. Entonces, estos puntos o sea, todos los puntos que me determinan aquella parte en la cual, como esto está líquido, aquí en toda esta línea es el momento en el cual aparece la primera burbuja del vapor. ¿Sí? Porque como ya se vuelve ya líquido saturado, ¿sí? Entonces, en esta parte es cuando ya aparece la primer burbuja del vapor. Cuando aparece esa primer burbuja del vapor, a ese punto se le va a llamar como el punto de burbuja o punto burbuja. Y por el contrario, cuando está en vapor, ¿cierto? Y entra a ser vapor saturado, es decir, que aparece la primer gota, o sea, ya se va a convertir en mezcla, porque todo esto es mezcla, ya se va a convertir en la primer gota de líquido, se le llama el punto de rocío. Entonces, nosotros para poder graficar justamente estas gráficas, necesitamos conocer todos los puntos de burbuja y todos los puntos de rocío en todo el rango de composición, porque esto va desde 0 hasta 1, recordemos. ¿Listo? Y entonces de eso se trata esto de aquí. Entonces, aquí está la definición, pues los puntos que conforman la línea en todo el rango de composición de la mezcla, en la cual aparece la primera burbuja de vapor, se le consideran como los puntos de burbuja. Pero en cambio, los puntos que conforman la línea en todo el rango de composición de la mezcla, en la cual aparece la primera gota de líquido, bueno, primer gota de líquido, se le consideran los puntos de rocío. Y entonces aquí hay un diagramita que está en el libro de Koretsky, en el cual uno puede simular eso. Entonces, en inglés, bubble point significa que uno conoce la fracción del líquido, porque el punto de burbuja es cuando aparece la primer burbuja del vapor. Entonces, uno lo que quiere conocer, ¿sí? Con los puntos burbuja es la fracción del vapor, donde aparece ese punto de burbuja,
¿sí? Y igualmente, bueno, esto es cuando uno conoce la temperatura, esto es cuando uno conoce la presión. ¿Por qué? Porque hay diagramas con P constante y otros diagramas con temperatura constante. Entonces hay 4 formas en las que se puede dar estos ejercicios, ¿sí? Y el dew point, que es el punto de rocío en inglés, es cuando uno conoce la fracción del vapor. ¿Por qué? Porque con el punto de rocío vamos a hallar la primera gota de líquido. ¿Listo? Entonces en la primera gota de líquido queremos encontrar la fracción del líquido. ¿Listo? Y entonces, por ahora no le ponemos cuidado a esto de presión de saturación set, pues porque eso luego lo vamos a ver. Y esto de unknown tampoco. Encuentran entonces cuando tenemos la temperatura, pues encontramos el X y la presión. Y cuando tenemos la presión, encontramos el X y la temperatura, es el punto de rocío. Y en el punto de burbuja, cuando tenemos la temperatura, encontramos Y y P. Y cuando tenemos la presión, encontramos Y y T. ¿Listo? Entonces, yo creo que podríamos dejar allí, no sé, ya faltan 4 minutos. De pronto, esta es la forma en la cual se modelan los puntos de burbuja y los puntos de rocío. Eso lo podemos ver en la próxima clase más detenidamente, porque realmente me gustaría, eso lo deben tener muy claro, porque pues ya más adelante es ahí cuando vamos a poder resolver estos diagramas en equilibrio y encontrar los puntos azeotrópicos con los coeficientes de actividad. ¿Listo?